Buenas tardes, bienvenidos a este concierto número 3 de la temporada 2014-2015 de la Orquesta Sinfónica de Castilla y León. Esta tarde solo vamos a escuchar una obra magnífica no solo por su duración, casi 80-85 minutos, que dependerá del tempo que haya decidido el director y con el que lleve a la orquesta, sino también por lo que representa en la historia de la música. Anton Bruckner, que es el compositor de esta pieza, ha pasado a la historia por ser precisamente uno de los que resume todas las características del romanticismo musical europeo y el posromanticismo musical europeo en una sola pieza, como es esta Sinfonía número 8, la última de aquellas que terminó, puesto que la Sinfonía número 9 fue inacabada. Anton Bruckner comenzó a escribir esta Sinfonía número 8 en 1884, muy animado por el enorme éxito que había conseguido con su séptima sinfonía. Sin embargo, los 3 años que duró la composición no tuvieron la deseada respuesta que él hubiera querido en el que él consideraba su padre musical, Hermann Levy. Cuando le entregó la partitura a este compositor y director de orquesta, la rechazó y le hizo muchísimas anotaciones para que la reformara, porque no entendía qué había ocurrido entre la séptima sinfonía y la octava sinfonía para que todo resultara tan diferente. En realidad lo que había ocurrido es que Bruckner llevó la octava sinfonía a la máxima expresión de la orquesta sinfónica. Hace un resumen de todas las posibilidades que había ido expresando en sus sinfonías anteriores. Sin embargo, Bruckner tenía una personalidad ciertamente insegura. Incluso algunos historiadores dicen que esta crítica negativa de Hermann Levy le hizo pensar en el suicidio y corrigió muchas veces la partitura. De hecho, de la octava sinfonía hay muchas versiones diferentes, aunque la que vamos a escuchar esta tarde es la que se considera la definitiva. Dividida en 4 movimientos, es una sinfonía larga, de una duración larga. Algunos directores como Celibidache hacen que dure 100 minutos. Esta tarde no tendrá una duración tan larga, aunque deben saber que han de ponerse cómodos, han de relajarse y que es muy probable que en algunos momentos su cabeza vuele a algún otro lugar. Bruckner lo sabía y por eso constantemente hará referencia a temas que han aparecido o ritmos que han aparecido, o hará muchos contrastes dinámicos para atraer su atención. Estamos muy acostumbrados a sentarnos en el cine y ver películas de 2, 3, incluso 4 horas, películas largas, pero no estamos acostumbrados a asistir a un concierto sinfónico para escuchar solamente una sinfonía y además de una forma continuada. Por lo tanto, les invito a que intenten ir descubriendo en cada uno de los movimientos de los vientos, cada uno de los cambios que hay en la cuerda o cada uno de los cambios que haya en la percusión, qué es lo que ocurre para que tengan un hilo conductor que mantenga su atención. Esta tarde van a ver una enorme orquesta sinfónica, enorme. Van a escuchar todo el viento casi por duplicado. 3 flautas, una de ellas que se convierte en pícolo, 3 clarinetes, 3 fagots, que uno de ellos se convierte en contrafagot, tubas wagnerianas, trompas, trombones, trompetas, casi todos a 4. A 4 significa que habrá 3 o 4 instrumentistas, más toda la sección de cuerda, que cuando hay una sección muy grande de viento, lo que ocurre es que se dobla para equilibrar. También van a escuchar ustedes 3 arpas, y la aparición del arpa en las sinfonías de Bruckner no es muy habitual. En esta sinfonía además lo hace con un significado que después iremos desgranando en este vídeo explicativo. Probablemente a Bruckner se le conoce como una persona que dedicó su vida a las sinfonías. Ciertamente, en la historia de la música hay épocas en las que los compositores se han expresado mejor en unas formas musicales que en otras. Por ejemplo, en el barroco, los compositores, para considerarse a sí mismos grandes compositores, comenzaban a desarrollar más la forma musical de concerto o la forma musical de aria. También en la época clásica, la forma de desarrollar más el concepto musical era a través de las sonatas o a través de las óperas. Pero en el siglo XIX los compositores empiezan como a especializarse en unos géneros, porque los compositores que les anteceden, por ejemplo Mozart, escribían en muchos géneros diversos. En el siglo XIX Wagner, con esa idea de la obra de arte total, asienta todo su repertorio, o la mayor parte de su repertorio, en las óperas, y Bruckner hace lo propio en las sinfonías.
También se conocen mucho de Bruckner sus motetes. Son unas obras de un formato más pequeño, pero que les invitamos a escuchar si después de la experiencia que van a tener con esta octava sinfonía se animan a seguir escuchando Bruckner. Estamos completamente seguros de que así será. A pesar de los 8 años que estuvo Bruckner revisando y revisando la sinfonía, en realidad la sinfonía número 8 no aporta nada nuevo, pero es un excelente resumen de todas las novedades que él había estado incluyendo en sus 7 sinfonías anteriores. El estreno fue un enorme éxito con Richter y la Orquesta Filarmónica de Berlín, y a partir de entonces Bruckner volvió a animarse para escribir su última sinfonía, la sinfonía número 9. La que vamos a escuchar esta tarde está dividida en 4 movimientos y es lo que se conoce como una sinfonía vienesa, es decir, un primer movimiento que está dividido a su vez en 3 partes. Un segundo movimiento que es un scherzo, un tercer movimiento que es un movimiento lento. Bruckner cambia de orden, normalmente el movimiento de lento suele ser el segundo y el scherzo suele ser el tercero, pero él cambia el orden, pone el scherzo como segundo movimiento y el movimiento lento como tercero, y un finale absolutamente apoteósico que va a dar el perfecto punto y final a este concierto. Los 4 movimientos que componen esta sinfonía siguen lo que se denomina tradición vienesa, es decir, una sinfonía cuyo primer movimiento está dividido a su vez en 3 partes fácilmente reconocibles a nivel auditivo. Una primera parte que es una forma de exponer la música, en la que hay 2 temas principales. Uno suele ser un tema más rítmico, más fuerte, y otro suele ser un tema melódico y más suave. Esos temas se desarrollan y al final se vuelven a presentar para concluir. La novedad de Bruckner en esta sinfonía es que el segundo movimiento no es el movimiento lento, como solía ocurrir en las sinfonías, sino que él introduce lo que es el scherzo, es decir, el tercer movimiento pasa a ser el segundo y el segundo pasa a ser el tercero. Y concluye con un finale majestuoso de una larga duración que pondrá el punto final perfecto a esta larga tarde de concierto. El primer movimiento, Bruckner explicó que se había inspirado o que a él le inspiraba una especie de apocalipsis, y en realidad toda la introducción que se hace con los metales es realmente significativo y evoca mucho esta sensación de apocalipsis. Vamos a escucharlo. Este tema apocalíptico que hemos escuchado contrasta con el segundo tema, mucho más dulce y mucho más delicado, y es que en las sinfonías que tienen esta tradición vienesa se llaman sinfonías bitemáticas, es decir, tienen 2 temas y el uno contrarresta al otro a nivel de fuerza, a nivel de velocidad o a nivel de dinámica, pero contrarresta, es una especie de yin y yang dentro de una sinfonía. Vamos a escuchar ese segundo tema delicado que nos presenta Bruckner.
Si en algún momento nos hemos podido despistar o hemos perdido el hilo de la sinfonía, Bruckner lo sabe y justo en la parte central vuelve otra vez con este tema del Apocalipsis que de repente acaba y deja una flauta sola como si fuera el único superviviente de una gran tormenta. Escuchen. El final de este primer movimiento ha sido descrito por algunos musicólogos como un final hipnótico. Y es cierto, repite una misma célula muchísimas veces hasta que va desapareciendo. Y después enlaza con el segundo movimiento, con ese scherzo que debería haber sido el tercero, pero que Bruckner sitúa como segundo movimiento. Un scherzo que el compositor dejó escrito que se había inspirado en la figura de un rito folclórico alemán, un personaje folclórico alemán rústico que se llamaba Hermann Michael y al que da un ritmo ternario que está siempre muy relacionado con las danzas del folclore. El ritmo ternario es este ritmo que nosotros reconocemos como 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3. Está relacionado con muchas danzas como por ejemplo el vals. Vamos a escuchar el inicio del scherzo para que vean un poco el carácter de este personaje bonachón y folclórico en este ritmo ternario 1, 2, 3, 1, 2, 3. Todos los scherzos que siguen la tradición sinfónica vienesa tienen una parte central que se llama trío. Suele ser una parte lenta y sobre todo una parte en la que se cambia de compás. El scherzo había comenzado en un compás ternario, 1, 2, 3, 1, 2, 3, y ahora se convierte en un compás binario 1, 2, 1, 2, que hace que cambie el carácter dentro del mismo movimiento. Además, Bruckner introduce aquí
el arpa, y en los escritos que dejó dice que para él significa el sueño del personaje. Vamos a escuchar esta significación del sueño del personaje a través del arpa. El tercer movimiento es el que Bruckner sometió a más revisiones y también es el de más larga duración, pero curiosamente no dejó nada escrito sobre él. Lo único que podemos descubrir a lo largo de casi 30 minutos de movimiento es que se pasa del recogimiento más extremo a la emoción más desbordada, y así constantemente pasando por todas las secciones de los instrumentos. Podemos escuchar un ejemplo de ese recogimiento en un fragmento del tercer movimiento que vamos a escuchar ahora. Esa emoción desbordada de Bruckner se contempla perfectamente a la hora de repetir un mismo motivo que él va haciendo crecer, crecer y crecer, desde un piano bastante extremo hasta un fortísimo, con la ayuda de la superposición de más instrumentos y de estos mismos instrumentos tocando de más flojo a más fuerte. Es lo que se llama la extroversión de la música, en un momento en el que todo se toca fuerte, todo se toca abierto y llega de una forma muy directa al oyente. Utilicen estos momentos si se han despistado o han perdido el hilo para volver a reconducir su audición a este tercer movimiento largo pero magnífico de la Sinfonía de Bruckner.
El cuarto y último movimiento, el movimiento final, es realmente exultante, a veces es salvaje, tiene mucha fuerza, pero también tiene momentos de gran delicadeza. Es el movimiento más complejo y también es el movimiento más complejo no solo para los intérpretes, que ya llevan mucho tiempo tocando y manteniendo su atención, sino también para los oyentes, que ya llevan mucho tiempo escuchando un mismo tipo de desarrollo de las cosas, desde la oscuridad de las notas más graves y de los metales en momentos, hasta los momentos en los que hemos visto que había muchísima luz. Vamos a escuchar el inicio de este movimiento que Bruckner dejó escrito, que se había inspirado en los cosacos y que se había inspirado en la cultura rusa. Y la verdad es que nada más escuchar el inicio del movimiento nos lleva a pensar en estas culturas por los ritmos y las marchas que él introduce. A pesar de que puede parecer que hay una gran supremacía de los metales, recordemos que Bruckner había introducido aquí tubas wagnerianas, hay 8 trompas, hay muchos trombones, mucho metal en esta orquesta sinfónica, hay momentos de gran belleza en el desarrollo de las cuerdas. Uno de esos momentos se produce en este último movimiento, en el que parece que Bruckner quiere dar protagonismo a toda la sección y hace que los instrumentos de metal y también los instrumentos de percusión relajen un poco su intervención. El último fragmento que vamos a escuchar de este cuarto y último movimiento de la Sinfonía número 8 de Bruckner hace referencia a algo que ustedes habrán ido descubriendo a lo largo de toda la sinfonía, que son unas fórmulas de repetición, una especie de obstinato, se llaman en música, es decir, una idea obstinada, una idea que se repite, a través de la cual Bruckner va haciendo crecer la sinfonía. Ese obstinato ha jugado con él, diferentes tipos de obstinato, para llevarlos a una emoción alta o para recogerlos y llevarnos casi al silencio. En este movimiento vamos a escuchar uno de esos ejemplos de obstinato que es muy relevante por la manera en la que el compositor lo presenta y lo desarrolla.
Si es la primera vez que asisten a un concierto sinfónico, también verán que hay como poca movilidad. Esto se debe a que van a escuchar ustedes una única obra a lo largo de toda la tarde. Se pierden esa movilidad, pero también ganan en una cuestión que es la comunión que después de una obra completa se genera entre el público y los intérpretes, y que eso nos retrotrae un poco al momento del estreno. Cuando esta obra se estrenó, el propio director de la orquesta la consideró la sinfonía de las sinfonías, debido al resumen que hace de toda la influencia de Wagner en Bruckner, de Brahms en Bruckner y de otros compositores del sinfonismo romántico y del propio compositor en las sinfonías anteriores. Por lo tanto, esperamos que este vídeo explicativo les haya servido para animarles a escuchar la sinfonía completa, y esperamos que la experiencia sea gratificante, porque normalmente cuando uno va a un concierto sinfónico por primera vez le ayuda mucho que haya diferentes obras de duración más breve y que vea los cambios de la orquesta, y ustedes, sin embargo, desde el principio van a encontrar una gran orquesta sinfónica que no va a tener movilidad y que lo único que se van a mover son los movimientos. Esperamos que esto no les horrorice y que les ayude a seguir escuchando la magnífica música de Anton Bruckner, no solo sus 9 sinfonías, sino también su música litúrgica, que es realmente interesante y muy audible, muy accesible. Esperamos también que estos fragmentos que han escuchado les hayan servido para retener las características principales de este magnífico autor del sinfonismo de la música occidental. Esas armonías que nos llevan a ampliar el espectro auditivo, los cambios de ritmo, los nuevos timbres que introduce por primera vez hay arpas en una sinfonía de Bruckner, por ejemplo, las trompas wagnerianas, esos fuertes metales y también esas dinámicas extremas que nos llevan a pensar en momentos de intimidad, así como en momentos de extroversión. No tengan miedo, imaginen lo que quieran, piensen lo que quieran, pero sobre todo no dejen de escuchar. Manténganse activos en la escucha para poder ser conscientes de un magnífico fenómeno sonoro que es escuchar una larga sinfonía entera y en directo.